CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1151, teniendo una sólida e inmutable visión. Para iniciar, escuchemos Hebreos, capítulo 4, versículos 7 al 13. Por eso, Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo, para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Cualquier persona, doctor, que está en el mundo de los negocios sabe que tener una visión es importante. ¿Seguro? La problemática que normalmente veo yo en el mercado es que a veces esa visión no es clara. Es relativa. Acá Rick Box, a través de la serie Maná de Lunes, nos hace llegar un artículo bastante interesante y ciertamente desafiante, donde nos habla acerca de la necesidad de una sólida e inmutable visión, no solamente global, sino además trascendental. Correcto. Nos dice Rick que muchas universidades y capacitadores corporativos enseñan ética comercial desde una perspectiva llamada relativismo moral. Así es. Esto quiere decir básicamente que ellos no creen en una verdad objetiva o absoluta. Así es. Para ellos, la verdad está en el ojo del espectador. Como resultado, según esta manera de pensar, cualquier cosa que le parezca correcta a un individuo estará bien. Personalmente, nos dice Rick, discrepo con esta filosofía. Yo también, hermano. Si la verdad es algo que nosotros podemos amoldar y conformar según nuestros deseos y preferencias, entonces la persona que dirige un negocio de una manera poco escrupulosa, rapaz y, digamos, inconveniente, es tan ética, entre comillas, como el individuo que busca llevar las normas más altas de honestidad e integridad. Fíjate que la Biblia describe este tipo de creencias cuando declara ya en el libro de los Jueces 21-25, cada uno hacía lo que bien le parecía o lo que le parecería mejor. Bueno, desde hace miles de años, las personas rechazaron la existencia de una verdad objetiva y absoluta. Y esto es, digamos, fruto de la naturaleza humana. No es bajo ninguna circunstancia un concepto moderno. Así es. En el siglo XXI, esa es la filosofía que nos está dominando. Te voy a dar un ejemplo muy práctico. Va esta persona, amiga mía, a comprar un vehículo y el vehículo costaba cierta cantidad que la que fue pagó. Uh-huh. Pero en la factura pusieron menos cantidad que para que no pagara muchos impuestos. Ya. Esa es una ética relativista, no sé si me explico. Sí, claro. No es la verdad absoluta. Ahí se le estaba por uno había mentira, otro había robo. Sí, cierto. Sí. Al gobierno a no pagar las taxas correctas. Es correcto. Y ese es el mundo en el cual vivimos hoy, Edgar. Sí, eso llega a ser normal e inclusive la persona que llega a reportar todo se ve muchas veces como una persona tonta. Así se lo dicen. Dice, como un patrón, aun cuando nosotros no concordamos con el relativismo moral,
es importante recordar que cada uno tiene su propia visión global y que vivimos y actuamos según esa visión que tenemos. Por ejemplo, si hay personas que no les gusta pedir consejo, probablemente tomarán decisiones y actuarán según lo que beneficie a la mayoría. Si toman decisiones basadas en los valores familiares que han aprendido, eso podría ser bueno o podría ser una pena. Es cierto, porque muchas veces, aún dentro de la familia, se viven valores poco éticos. Así ¿Cuántas veces no hemos visto el papá que le enseña al hijo a que no mienta, pero el papá miente y le dice al hijo, diles que no estoy, por ejemplo? Y aún los valores aprendidos en familia no son una garantía de que estos sean éticos o bíblicos. Aunque usted no pueda cambiar o modificar la visión global individual de sus empleados, sí puede comunicarles la mía, o sea, mi visión global, por la cual usted quiere llevar su negocio o departamento. Ahí entran las declaraciones de la visión y valor que tú tienes en tu empresa. Esas declaraciones, tristemente, y le puedo decir que por experiencia lo sé porque pues por la dinámica de mi trabajo estoy constantemente con equipos dentro de las empresas, son algo absolutamente ajeno a su trabajo, al grado que para la mayoría de las personas es algo que ni siquiera se saben de memoria, y déjese de que se lo sepan de memoria, no es algo con lo que realmente estén trabajando porque no cumplen la función que deberían de tener, que es la de brújula. Así es. Te marca el rumbo. No, entonces me encanta un ejercicio que hago en donde desafío a las personas a que escriban la visión de su empresa. Los agarro muy de sorpresa, les doy muy poco tiempo y realmente los llevo al extremo para descubrir que en un grupo de 20 o 30 personas podemos escuchar 5, 10, 15 o 30 diferentes visiones de la empresa. La realidad es de que cada quien jala para su lado. Así es. Y cada quien tiene su propia visión, por así decirlo. Cada quien hace, lo que nos dice el libro de Jueces, lo que mejor le parece. Ahora, por eso es importante poner en papel las normas, las políticas, las metas globales y objetivos que la compañía desea lograr y mantener. Estas declaraciones, Edgar, expresan sus creencias, sus principios fundamentales que gobiernan sus prácticas. Estamos escuchando Teniendo una sólida e inmutable visión. Escúchenos y búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que ya decíamos es el programa 1151, teniendo una sólida e inmutable visión. Y qué importante lo que nos dice Rick Box. Nos desafía con una gran pregunta, la cual nos enfrenta a muchos de nosotros en el mundo comercial y profesional del día de hoy, y que es una pregunta hecha por Poncio Pilatos, quien estuvo como juez en el juicio de Jesús justo antes de la crucifixión. ¿Qué fue lo que preguntó este hombre? ¿Y qué es la verdad? Fíjate, la pregunta que hizo, ¿y qué es la verdad? Una pregunta muy cortita, sí, pero muy profunda. Sí. Pero la pregunta también sería si él estaba interesado en escuchar la respuesta. ¿Se acuerda qué hizo después de hacer la pregunta? Sí. ¿Se fue? Sí. Él hizo la pregunta, pero no se esperó a escuchar una respuesta. ¿Se retiró? Y yo creo que mucha gente así vive o vivimos, en donde realmente no hay un verdadero deseo de ser confrontados por la verdad. Y aquí es donde entra esa verdad, que la correcta visión global es la que yo creo que sea. O sea, yo me la pongo. Claro.
yo la decido cuál es y no necesariamente, porque la verdad es la verdad. Sí, Y decimos que la mentira dura hasta que la verdad aparece. sí, claro. Y la verdad permanece, la mentira no permanece. Debemos de saber que hay una tremenda arrogancia en el corazón del hombre y eso nos hace pensar en que nuestra opinión, nuestra verdad es la verdad absoluta. Recuerdo a esta persona que me comentaba algo que ocurría en su empresa. Qué cosa tan tremenda. Resulta que el director de esa empresa utilizaba el altavoz que tenía comunicada a toda la empresa. Toda la empresa, todas las oficinas, al área productiva, etcétera. Y él tomaba el micrófono y les llamaba y les decía, les está hablando Dios. Decía, fíjese el hombre, decía, en este mundo hay muchos dioses, pero en esta empresa solo uno, yo. Imagínese eso. Creo que pocas personas lo dicen tan francamente como él, pero lo viven, así lo creen. Y de verdad que se sienten dioses dentro de esas empresas, absolutos, haciendo y deshaciendo, y finalmente llevando su opinión a convertirla en la verdad absoluta. Fíjate, sin embargo, nos dice aquí el autor de Maná de Lunes, dice, mi experiencia me ha enseñado que si todo es verdad, entonces nada es cierto. Claro. He aprendido que la única verdad objetiva a prueba del tiempo y que le ayudará a regularizar y solidificar sus valores de la compañía están en la Biblia. Así es. ¿Qué nos dice el Salmo 119, 152? Desde hace mucho conozco tus estatutos, los cuales estableciste para siempre. Y fíjese, me gustaría aquí que pensáramos en algo. Quizá alguna persona que en este momento nos esté escuchando que no sea un asiduo lector de la Biblia, que no considere las cuestiones, digamos, espirituales como parte de la vida cotidiana, pudiera decir, no me juntes a Dios con la empresa. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Lo santo con lo secular. Las empresas al día de hoy, han reconocido que el servicio al cliente es lo que detona su comercio, que su producto se tome. Cuando vamos a la Biblia, encontramos ese principio, el de amar a tu prójimo como a ti mismo, hace miles de años registrado. Enfócate en servir a otros y eso es bueno para ti. Las empresas, aún sin considerar a Dios, llegan al mismo principio porque funciona. Así es. Fíjate que estuve en Uruguay, Sí. en la capital ahí de Uruguay, y me llamó la atención que un maestro que se unió a CPEC y estaba interesado en CPEC, en CBMC o CBMC, me dice, las empresas el día de hoy están interesadas en la espiritualidad de sus empleados y de sus clientes. Y él tenía una plática, una charla que daba a nivel universidades y a nivel empresas. Y ese era su tema y tenía muchas invitaciones para dar ese tema. Y decía, estoy sorprendido que ahora, y Uruguay no es un país muy religioso, que digamos. Sí, no. Es un país muy diferente al resto de América Latina. Pero ver ese énfasis a la espiritualidad es muy interesante y muy trascendental el día de hoy. Y yo conozco empresas donde tienen su propio capellán, Sí, claro. para las necesidades de sus empleados. Y esas empresas están floreciendo. Sí. Y esto que se ha vivido en el mercado de los Estados Unidos por muchos años, hoy se empieza a replicar en otras partes del mundo, pero no es por caridad. Resulta que ellos se dan cuenta que es rentable. Si una persona está en un ambiente de trabajo en donde le permite tener armonía, donde le permite tener crecimiento, donde tiene una situación emocional y espiritual saludable, pues resulta que es más productiva. Por eso dice aquí que si usted desea supervisar o formar parte de un lugar de trabajo ético, le recomiendo que establezca una visión global que dure para siempre y que no cambie de acuerdo a las necesidades del momento o de los caprichos cambiantes de la sociedad. Las escrituras son la única fuente para esto. Trabajen bien en el siglo I, o sea, funcionan tanto en el siglo I como ahora en el siglo XXI. Y recordemos Que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.